¿Qué pasaría si la justicia no fuera la misma para todos? Bueno, en el Perú, una decisión judicial que hizo historia buscó responder a esa misma pregunta. Se propuso poner orden y, en esencia, crear un manual de reglas para todos los jueces del país. Hoy vamos a desglosar esa decisión. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Imagínense que dos personas cometen exactamente el mismo delito, pero en ciudades distintas, y terminan con sentencias totalmente opuestas. ¿Sería eso justo? Para que la justicia sea creíble, necesita ser consistente, predecible. Bueno, nos vamos al año 2006. La máxima instancia judicial del Perú se dio cuenta de que este era un problema real y serio. Distintas salas, distintos jueces interpretaban la ley a su manera, y eso creaba una enorme incertidumbre jurídica. Había que hacer algo para unificar el mensaje. Ok, a ver, entendamos qué es esto. La Corte Suprema reunió a sus jueces penales y sacó lo que se llama un acuerdo plenario. Pensemos en esto como un conjunto de reglas maestras, o sea, precedentes que son obligatorios. A partir de ese momento, todos los jueces, sin importar su nivel, tendrían que seguir estos principios sí o sí. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver el contexto del acuerdo. Después, nos metemos de lleno en 3 de sus principios clave, cada uno con un caso real que lo ilustra. Y para cerrar, analizamos el legado que dejó en la justicia peruana. El objetivo era gigantesco y a la vez muy claro. Agarrar sentencias súper complejas de casos específicos y sacar de ahí principios universales, reglas que fueran obligatorias para que la justicia por fin fuera una sola para todo el país. Arranquemos con el primer gran dilema que resolvió este acuerdo. Una pregunta bien difícil. ¿Dónde termina la lealtad familiar y dónde empieza el delito de colaborar con una organización terrorista? El caso que encendió esta mecha involucraba a Sendero Luminoso. La historia es así. La acusada era la esposa de un cabecilla terrorista, uno de los más buscados. Se le imputaba haberle conseguido lugares para esconderse, alquilando casas con nombres falsos, haber matriculado al hijo que tenían en común en un colegio, también con una identidad falsa, y en general manejar toda la logística para que él pudiera seguir en la clandestinidad. Y aquí está el nudo del problema. Por un lado, la defensa podía decir que ella simplemente actuaba como una esposa que protegía a su pareja, pero la fiscalía, por otro lado, sostenía que estas acciones no eran inocentes, ayudaban directamente a una organización terrorista a mantener a uno de sus líderes activo y lejos de la justicia. ¿Dónde se pinta la raya? Aquí es donde la Corte hace una distinción que es de verdad crucial. Una cosa es lo que llamaron encubrimiento impune, que es como ocultar a un familiar por puro afecto, sin que eso realmente ayude a los objetivos del grupo terrorista. Y otra cosa, muy diferente, es la colaboración terrorista, que son actos hechos a propósito que sí facilitan las operaciones y los fines de la organización. Y esta cita de la sentencia lo deja clarísimo. La Corte dijo que la colaboración es cuando alguien, de forma voluntaria y sabiendo lo que hace, le da a la organización medios, ya sea dinero, logística, escondites, que al grupo le costaría mucho más conseguir por su cuenta. Es esa ayuda externa consciente la que cruza la línea y se convierte en delito. Bien, pasemos al segundo pilar. ¿Qué ocurre cuando no hay una prueba directa? Cuando no existe la pistola humeante, cuando un montón de pistas y sospechas son suficientes para condenar a una persona. En este otro caso, un hombre fue sentenciado por homicidio calificado. El tema es que la condena se basaba en puras sospechas. Se decía que tenía un motivo, sí, pero no había ni un solo testigo directo. Y para colmo, el arma que le encontraron no coincidía con la bala que mató a la víctima, y las pruebas para ver si había disparado un arma no fueron concluyentes. Es que la presunción de inocencia es un derecho fundamental. Entonces, la pregunta que la Corte tenía que responder era: ¿cuántos indicios se necesitan y de qué calidad para estar tan seguros de la culpabilidad como para romper esa presunción y meter a alguien a la cárcel? Y la Corte estableció un estándar súper riguroso, una especie de checklist de 3 pasos. Primero, cada indicio, cada hecho base, tiene que estar totalmente probado. No puede ser un simple chisme o una sospecha. Segundo, no basta con un solo indicio, tienen que ser varios y deben estar conectados entre sí, como piezas de un rompecabezas que encajan. Y tercero, la conclusión de culpabilidad tiene que salir de esos indicios de forma lógica, directa, sin saltos raros ni especulaciones. Vamos con el tercer principio que se enfoca en una garantía básica, el derecho a ser juzgado por el juez correcto, por el que toca. Y el caso que motivó esto fue uno de los más mediáticos de la época, el levantamiento armado conocido como el Andahuaylazo.
Los hechos fueron de película. Un grupo armado, liderado por Antauro Humala, tomó una comisaría en Andahuaylas, en la Sierra del Perú. Hubo muertos, varios policías fallecieron. Lo curioso es que el juicio empezó a cientos de kilómetros de ahí, en la capital, en Lima. Y claro, esto generó un debate clave sobre la competencia territorial. ¿Se estaba violando el derecho de los acusados a un juez natural, o sea, el juez del lugar donde pasaron las cosas? ¿O es que el caso era tan complejo que justificaba llevarlo a la capital? Aquí, la Corte Suprema aplicó un principio con un nombre que suena un poco técnico: ubicuidad restringida. Pero la idea en el fondo es sencilla. Para decidir dónde se juzga un caso, lo que importa es el lugar donde se ejecutó una parte clave del delito, o donde ocurrió su resultado principal. Lo que se planeó antes o lo que pasó después en otros lugares no cambia el sitio del juicio. Y la conclusión de la Corte fue directa y al punto. El criterio número 1, el preferente, es siempre el forum comissi delicti, una frase en latín que simplemente significa el lugar donde se cometió el delito. El levantamiento, las muertes, todo pasó en Andahuaylas. Por lo tanto, el juicio le correspondía a Andahuaylas. Punto. Entonces, después de ver todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el legado? Este acuerdo no fue solo la solución para 3 casos difíciles, fue en realidad la construcción de los cimientos para una justicia mucho más coherente hacia el futuro. En resumen, son 3 pilares que de verdad cambiaron las reglas. Primero, se trazó una línea clara entre ayudar a la familia y colaborar con el terrorismo. Segundo, se levantó un muro para proteger la presunción de inocencia, exigiendo pruebas sólidas y no simples sospechas. Y tercero, se reafirmó algo básico: la justicia se debe impartir en casa, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Pero el verdadero impacto, el más grande, va mucho más allá de esas 3 sentencias. Lo que la Corte Suprema hizo en 2006 fue crear un manual, una guía obligatoria para que cada juez del país, da igual donde estuviera, hablara el mismo idioma legal. Todo con un objetivo: un sistema más predecible, más coherente y sobre todo más justo. Y eso nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Hoy, casi 20 años después, estos principios siguen siendo la base de muchísimas decisiones judiciales. Pero, ¿cómo se adaptan a los nuevos tipos de delitos, a los desafíos de una sociedad que no para de cambiar? El debate, como la justicia misma, sigue abierto.